Hola, buenas tardes. Autoridades, señoras y señores, en nombre de la editorial Espasa, es para mí un placer darles la bienvenida a la presentación del libro Una verdad incómoda de Jaime Mayor Oreja. A Jaime Mayor le conocen muy bien todos ustedes porque lo ha sido todo o casi todo lo que se puede ser en política. Ha sido presidente del Partido Popular en el País Vasco, eurodiputado, y fue ministro del Interior entre 1996 y 2001 en los gobiernos del presidente José María Aznar. Una verdad incómoda, el libro que hoy presentamos, recoge su testimonio y experiencias, algunas especialmente dolorosas y difíciles, en la política vasca, europea y española, así como su participación en la sociedad civil, porque, como saben todos ustedes, ahora mismo es presidente de la Fundación Neos. El libro es un apasionado y apasionante alegato en defensa de los valores tradicionales que han sostenido el entendimiento, la libertad y la identidad en España. Quiero agradecer a Jaime Mayor la confianza que ha depositado en Espasa y felicitarle por esa segunda edición que hemos tenido el placer de poner corriendo, porque nada más salir a la venta, el libro está teniendo un comportamiento espléndido en librerías, lo cual nos alegra muchísimo. En el capítulo de reconocimientos no puede faltar la Mutua madrileña por acogernos una vez más en este fantástico anfiteatro. Muchísimas gracias a la gente de la Mutua. Y, por supuesto, nuestro agradecimiento infinito al presidente José María Aznar, a María Sangil, vicepresidenta de la Fundación Neos, y a Luis Ventosa, director adjunto del diario El Debate, al que cedo la palabra. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que han acertado ustedes de pleno viniendo aquí esta tarde, a un riesgo de, no va a pasar, pero podría pasar, de comerse un cuartillo del partido de fútbol del Real Madrid, donde pueden pasar muchas cosas y no todas buenas. Digo que han hecho muy bien venir aquí porque creo que esto va a ser para ustedes un acontecimiento fuera de lo común, porque vamos a tener la oportunidad de contar capítulos capitales de la historia de España del siglo XX y de comienzos del XXI a cargo de tres personas que fueron testigos de primera línea y que son, a mi juicio, personas excepcionales. La palabra héroe está muy gastada y se usa muy gratuitamente, pero para mí, que soy un español de 1964, María, Jaime, José María, son héroes porque son personas que se jugaron literalmente la vida por defender la libertad de los españoles y por un afán de servicio público. Esto está todo borrado por un ejercicio de amnesia tremendo que hoy vivimos, pero fue así. Sobre Jaime Mayor Oreja huelgan muchas presentaciones. Jaime es de una estupenda familia de profesionales, una cómoda familia del País Vasco, donostiarra, del año 1951. Estudió ingeniero agrónomo. Empezó a estudiar Derecho porque tenía muy buena cabeza, pero enseguida lo atropelló la política. Y digo que lo atropelló porque lo atropelló la política más difícil que se puede imaginar, la de los años de plomo del País Vasco. A partir de ahí, hizo una carrera política impresionante en la que creo que lo más memorable es su ejercicio como ministro del Interior entre 1996 y 2001. Salía yo ahora apresuradamente de mi casa aquí al lado y el portero, que es fan, me paró expresamente y me dijo: oye, por favor, de allí que fue el mejor ministro del Interior que ha habido en España de largo. Bueno, pues te lo digo de parte del comisario. En el gobierno de José María Aznar sucedió algo muy importante, y es que desfondaron a ETA cuando parecía que iba a haber un empate infinito, y lo hicieron, como reitera Jaime en su libro varias veces, lo hicieron con la ley, solo con la ley, pero con toda la fuerza de la ley. Jaime cerró luego su carrera política como eurodiputado, se despidió con una victoria electoral que se suele olvidar, ganó las elecciones de 2009, las europeas, y actualmente preside la plataforma Neos, que aspira a rescatar, inculcar, recuperar los valores cristianos que están dejándose un poco de lado, por desgracia. El libro de Jaime me ha sorprendido por su claridad expositiva y por lo bien que describe su tesis central. El libro se llama Una verdad incómoda y la tesis central es la bien conocida, y es que la cesión de la izquierda ante el plan totalitario de ETA ha dejado a España en una situación muy complicada. Jaime, además, relaciona el plan totalitario de ETA con el plan totalitario de lo que se llamó el procés catalán. Cree que todo es parte de lo mismo, y la felonía del PSOE y del PNV a partir de Lizarra y a partir de los acuerdos de Zapatero pues ha dejado temblando a España. Por último, hay un aspecto del libro que también quiero comentar. Es increíble que en un libro tan prolijo y donde hay tantos malvados, que Jaime no les llama así, pero yo sí, no hay una mala palabra para nadie. Deja Jaime que hablen los hechos por sí mismos y que todo el mundo quede retratado. Esto creo que entronca con un capítulo principal de su persona, que es su profundo catolicismo. Jaime intenta ser una buena persona
porque es católico y lo intenta, y se nota también eso en el libro. Y sin más dilación, si queréis nos metemos en harina, si quieren, y vamos a intentar llevar un poco el orden cronológico de las propias memorias, que arrancan. Bueno, yo arrancaría antes de nada con una introducción preguntándole a su autor qué ha pretendido con la obra, por qué la llama Una verdad incómoda. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, empezando por mi presidente Aznar. Un ministro siempre tiene una deuda de gratitud con el presidente, porque si no, no hubiese tenido en ese sentido la trayectoria que he tenido posteriormente. A María Sangir no voy a decir nada de ella, es una verdad incómoda en sí mismo y le he descrito como una verdad incómoda, porque no sabe decir una mentira y a veces incluso es hasta algo impertinente, incluso con el presidente Eneos. Pero antes de contestar a tu pregunta, quiero decir que yo tengo ya una trayectoria de casi 50 años de actividad pública, en la política y fuera de la política. Y yo hace 50 años, si a mí me hubiesen dicho que yo me iba a dedicar a la política, yo hubiese pensado que estaba borracho el que lo decía, por razones obvias, porque era tímido, porque me daba vergüenza, porque tenía pudor. Yo, en condiciones normales, no hubiese estado nunca en la política. Y hoy estoy en la política, entre otras razones, por una persona que está aquí en la primera fila y que es Marcelino Oreja. Sin Marcelino Oreja yo no hubiese entrado en la política, sin la transición democrática española no hubiera entrado en la política, por eso siempre tendré con él deuda de gratitud. Y dicho esto, quiero decir que el libro tiene un objetivo, más allá de lo que algunos titulares de periódico dicen hoy. Fundamentalmente de lo que se trata es de explicar a los españoles, al conjunto de los españoles, lo que tenemos delante de nosotros. Es para que tomen conciencia de que esto no es un gobierno de un señor Sánchez, ni siquiera es un gobierno de coalición, que es un proyecto, un proceso que está vivo desde hace más de 20 años en España, que en un momento determinado se hace gobierno en el 2018, que es un frente popular en términos claros e inequívocos. Es un proyecto de las izquierdas, pero esto es, no de todas las izquierdas, pero sí las de Sánchez Zapatero, la de Esquerra Republicana de Cataluña y la de ETA. Y estos años lo que han producido es dos miedos, uno en el Partido Nacionalista Vasco, que con el espíritu de Ermua se abraza a ETA en 1998 en el Pacto de Estella, y otro miedo cuando el PP obtiene una mayoría absoluta en el año 2000, los socialistas, encabezados por Zapatero, tienen pánico a que esa derecha incluso puede ganar hasta en el País Vasco. Y se abrazan a ETA pactando un proceso. Eso es lo que tenemos delante de nosotros. Un proyecto de las izquierdas que está vivo en España desde hace más de 20 años. Y muchos no lo entienden todavía. Y muchos creen que es el PSOE y muchos creen que es Sánchez. No, es mucho más. Es un proyecto, un proceso que se ha hecho gobierno. De ahí que sea un llamamiento a los españoles para que no nos anestesiemos, que sepamos que estamos ya en el abismo y que tenemos que tener la capacidad de reacción y de respuesta para que ese gobierno letal para España, democráticamente desaparezca cuanto antes. Vamos a empezar el desarrollo cronológico del libro. La primera parte son los años de plomo. Yo escribí el otro día en el debate, en el periódico donde trabajo, que el libro solo por esas primeras 80 páginas debería leerse en voz alta en las escuelas. Es estremecedor cuando cuentas la situación de la UCD allí. Es que era como estar en las catacumbas en Roma los cristianos, haciendo los mítines, hasta en una cámara frigorífica de una carnicería hacías una reunión. Esto es una cosa inenarrable, inconcebible. Bueno, la transición fue probablemente el proyecto históricamente más importante de los últimos 100 años en España. Es decir, yo soy un hombre apasionado por la transición que se hizo el año 77. Ahora bien, en el País Vasco la transición fue la clandestinidad de nuestro partido, de la UCD. No digo nada de Alianza Popular, pero especialmente
la UCD vivió la clandestinidad. Los mítines no existían. La rueda de prensa de la candidatura de Marcelino Oreja de los 79 se hizo en el salón de mi casa. Fundamentalmente, cuando nos reuníamos en un pueblo de Guipúzcoa, como podía ser Eibar, es porque convocábamos a los de Azcoitia. Salíamos de dos en dos. Es decir, la UCD en sus listas, el 79 y el 80, tenía personas que fueron una atracción mortal hacia ellos. El número 3 de la candidatura de Marcelino Oreja y mía en las generales, Jaime Arrese, fue asesinado en octubre del año 80. El número 2 de mi candidatura, Juan de Dios Doval, al Parlamento Vasco en el año 80, fue asesinado. El número 5 de la candidatura de aquellas elecciones autonómicas vascas, Silvetti, fue objeto de intento de secuestro porque era además el presidente de la Cofradía de Pescadores de Guipúzcoa. Es decir, estar en las listas era la atracción fatal para quienes estábamos en ellas, ¿no? Eso fue la transición en aquellos años. Y el año 84, la llegada de los socialistas fue un alivio, sobre todo para la moral de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero el año 84 hicimos las primeras elecciones sin clandestinidad, pero no en la normalidad, porque en aquel año 84, me acuerdo, Manuel Fraga en la Universidad de Oñate tuvo que terminar su visita en 3 minutos, porque le rodearon. Luego, en el mercado de San Sebastián tuvimos que salir porque nos apedrearon o nos echaron huevos o todo. Y la tragedia llegó con un candidato socialista. El 23 de febrero del año 84, Enrique Casas fue asesinado en su portal. Es decir, hubo una situación en la que la UCD era clandestina, pero al final la tragedia llegaba casi todos los días. Presidente, ¿cuáles son sus primeros recuerdos en esa línea de ir por primera vez a intentar hacer política allí en esas circunstancias? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, incluidos a los que intuyo por allá arriba, aunque no les diviso, pero les intuyo. Y muchas gracias a Jaime Mayor por invitarme a esta presentación. Y, por supuesto, para mí es una grandísima satisfacción y un grandísimo honor de estar con Jaime y con María en este acto. Y yo quiero decir que Jaime ha sido siempre una persona, no solamente como ministro, sino en general, ha sido una persona extraordinaria, preocupado siempre por el bien común como servidor público y con una trayectoria política absolutamente formidable y extraordinaria, ¿no? Y los años en los años que ha pasado España, en los que hemos tenido que los españoles luchar contra el terrorismo de etarra fundamentalmente, en el que todo el mundo ha hecho, estoy seguro, con toda su buena voluntad, todo lo que ha podido y todo lo que era posible hacer, pues eran unos años muy, muy, muy duros, ¿no? Y yo recuerdo años un poco más tarde de lo de Jaime Mayor, pero Jaime es un poco mayor que yo. Pero ¿Se le nota o no? No se le nota, yo creo que se le nota algo. La bici. Bueno, el caso es que esa lucha siempre fue una lucha muy, muy dura, en la que se ha explicado en el libro que nosotros acuñamos esa expresión solo con la ley, pero con toda la ley. Pero todo el mundo es gracias a un gran esfuerzo de todos con el cual se fue avanzando, ¿no? Ahora, fueron esos años en los que Jaime explica de la caída de muchas personas muy difíciles, ¿no? Yo recuerdo, viendo aquí a María, un momento en el cual se había asesinado a uno de los concejales del Partido Popular, creo que en Rentería, Manuel Zamarreño. Y después, yo, siendo presidente del gobierno, pues quise que tuviésemos un acto y lo tuvimos en una comida, un almuerzo, con el Partido Popular del País Vasco y con los concejales, ¿no? Y ya faltaban muchos. Y hubo una persona que con toda la razón del mundo se levantó y me dijo: presidente, ¿cuántos crees que vamos a faltar en la próxima reunión? Estamos hablando
estamos hablando de cosas muy importantes porque estás diciendo cómo puedo defender y cómo puedo defender la vida de tantas personas y al mismo tiempo mantener una coherencia política, ¿no? Pero se trataba fundamentalmente en nuestra convicción, como de tantos, es decir, tenemos que apostar por España, tenemos que apostar por la libertad, tenemos que garantizar la democracia y no vamos a aceptar ningún chantaje terrorista. Esos años fueron años muy duros, pero gracias al esfuerzo de muchos y sobre todo a personas como Jaime Mayor y María San Gil, pues pudieron ser superados. María, tú eres una persona joven en esta sensación. ¿Por qué te decides a meterte en esto que marca tu vida por completo y sabes que al día siguiente vas a tener que vivir, vamos? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo voy a empezar diciendo que para mí es un privilegio y es un honor, de verdad, estar hoy con Luis Ventoso, al que es lo primero que hay que hacer por la mañana. Hay que leer a Luis Ventoso en el debate y estar con mi presidente, que es José María Aznar, al que, bueno, yo creo que los españoles les debemos muchísimo. Y le quiero dar las gracias a Jaime por haber querido que yo forme parte de esta presentación tan estupenda. A mí me parece un acto fantástico porque cuando ustedes lean el libro, luego te contesto, cuando ustedes lean el libro van a ver que en varias ocasiones Jaime habla de la soledad y de lo duro que ha sido su carrera política. Mientras lo estaba escribiendo, de vez en cuando nos decía, oye, me estoy dando cuenta de qué años tan difíciles hemos pasado. Y le digo, hombre, Jaime, no te hará falta escribir un libro para darte cuenta de los años tan difíciles y tan complicados. Y habla en varias ocasiones de lo solo que se ha sentido por distintos motivos. Y entonces creo que este acto en el que primero está su maravillosa familia, porque tiene una familia extraordinaria, y hay tantos amigos, son un poco, bueno, pues la respuesta de parte de la sociedad a alguien que ha entregado su vida, como muy bien decía el presidente Aznar, por el bien común y por la mejora de este país. Y ha hecho este libro, que yo creo que es un libro muy valiente, en el que, bueno, pues Jaime habla de la verdad, de la soledad, de la mentira, y, bueno, y es como es. Entonces, bueno, pues yo creo que es un libro que es más que un legado político, es el análisis que él hace desde los años 80 hasta el futuro que nos aguarda si no somos capaces de darle la vuelta. Yo entro en política, y lo saben ustedes de sobra, porque matan a Gregorio Ordóñez el 23 de enero del año 95. Y yo no pensaba en mi vida, hubiera pensado, si Jaime no pensaba entrar en política, yo les garantizo que mucho menos. Y mi vida política está ligada a Jaime. Yo creo que llevamos juntos pues 31 años y bueno, él me ha arrastrado a muchas de las cosas y yo no puedo más que darle las gracias. Y él cuenta en el libro de forma bastante graciosa cómo nos reunimos, mi marido, él y yo, en un hotel de San Sebastián, en el Hotel María Cristina, y Jaime me intentaba convencer para que yo entrara en política. Claro, yo venía de ver asesinar a Gregorio Ordóñez y estaba con un shock postraumático terrible, y mi marido tampoco estaba muy de acuerdo en escuchar a este señor que es muy tenaz, muy pesado y muy perseverante. Bueno, y yo creo que hice lo correcto, que fue dar el paso, y en la lista electoral que él encabezó, porque José María Aznar y él decidieron que el sustituto de Gregorio en las elecciones municipales del año 95 fue Jaime, que yo creo que fue la peor campaña que ha hecho en su vida, porque además no le gusta nada la política municipal. Y bueno, ya se esforzó todo y consiguió ganar esas elecciones en el año 95, y yo, bueno, por eso estoy en política de la mano de Jaime. Hablas del atentado de Gregorio Ordóñez. ¿Y por qué es muy buena? En el año 95 se producen dos atentados brutales, en enero el de Gregorio y en abril el del presidente Aznar, circulando por Ciudad Lineal, que vuela el coche. ¿Por qué, andando el tiempo, creen que elige ETA ese momento y ese objetivo, el que podía ser en aquel momento el próximo presidente del gobierno? Yo creo que las razones fueron distintas. Gregorio Ordóñez era un personaje que molestaba al movimiento nacionalista en su conjunto, porque salía de las reglas habituales. Yo he tenido siempre una forma de ser normal, pero Gregorio no era normal en el buen sentido de la palabra. Se atrevía a decir cosas que molestaban e irritaban. Más de una vez dirigentes del PNV me decían, va a hacer un partido nuevo, Unidad Guipuzcoana, en poco tiempo. Era una figura que perturbaba y le mataron por eso. ETA mata o algunos que enredan tratando de dialogar sin su permiso, fue el caso de Ernest Lluch, y a otros por su firmeza, Gregorio Ordóñez o incluso Fernando Buesa, que fue otro dirigente socialista asesinado por ello.
El atentado de José María Aznar fue de otro signo. ETA siempre ha atentado contra el sucesor. Lo hizo con Carrero Blanco, no atentó contra Franco. Atentó contra Carrero Blanco, era el sucesor. No atentó contra Felipe González, atentó contra el sucesor José María Aznar. En los dos casos porque ellos se estaban dando cuenta que el Partido Popular iba a ganar las elecciones. Y a uno le pudo eliminar y el otro en un milagro no le eliminó. Pero es más, les salió el tiro por la culata, porque yo creo que aquellos dos atentados, que no fueron parte de una campaña electoral, humanizaron el rostro de la derecha. La reacción imperturbable de José María aquel día y el ejemplo heroico de un hombre como Gregorio, que realmente provocó una gran conmoción social en San Sebastián. Por razones distintas, pero los dos estorbaban. Presidente, yo soy un sobreviviente, ¿no? Afortunadamente. Y mi cercanía a todas a las víctimas es muy especial justamente por eso, porque yo tuve la fortuna que otros no tuvieron, ¿no? Pero lo importante era que eso era un episodio que tenía un objetivo, como ha explicado Jaime, y ese objetivo pues es un objetivo fracasado, ¿no? A mí me intentaron asesinar 4 veces, esa fue la primera, pero lo más importante es que era que el proyecto de España, el proyecto de libertad, nuestra democracia, la continuidad histórica, la vigencia de los valores de la transición, como ha dicho Jaime, continuaron, ¿no? Y continuaron porque había un grupo de gente extraordinariamente comprometida que estaba dispuesta pues, a jugarse la vida para que nuestras ideas, para que esas ideas que defendíamos se abriesen camino. Y ese grupo de gente comprometida pues, es un ejemplo que tenemos que tener muy claro en la memoria, ¿no? Y cuando ahora vemos que hay... Yo recuerdo a Gregorio Ordóñez en sus expresiones tan expansivas, ¿no? Cuando decía lo único que hay que negociar con los terroristas es el color de los barrotes de la celda en la que van a estar en la cárcel, ¿no? Lo decía así literalmente, ¿no? Ahora cuando ves, y tenía razón, todo. Ahora cuando ves a terroristas saliendo de las cárceles, con tantos crímenes a las espaldas y en sus manos, con tantos años de cárcel que dejan de cumplir, no puedes sentir sino cierto desazón, pero sobre todo tienes que cumplir el compromiso de que todos aquellos que hicieron posible que las cosas marchasen adelante, ese compromiso siga vivo. Y los españoles sepan que no se puede transigir con ningún chantaje, de ningún terror, en ningún momento. Y que el compromiso ciudadano para evitar eso y el ejemplo de líderes políticos como los que tenemos aquí, como Jaime o como María, fueron formidables. Y que en estos momentos difíciles de España, en estos momentos complicados para nuestro país, de grave riesgo, pues ese ejemplo nos debe servir también de guía, de ánimo y de esperanza para el futuro, ¿no? Porque al final, además de tener memoria y de recordar, y Jaime es un ejemplo de coherencia que expresa en este libro, lo más importante es mirar adelante y mirar al futuro. Yo recuerdo que ese día 19 de abril del 1995, después de hablar con mi mujer, que está aquí presente y que escuchó el sonido de la explosión, y de mandar un mensaje de tranquilidad, yo dije una expresión solo: estos son gajes del oficio. Pues con gajes del oficio hay que seguir funcionando. Vale. Bueno, la verdad es que la que estamos contando es una historia dramática y como tal hay que contarla el siguiente jalón es el 13 de julio de 1997, que todos los que tenemos una edad recordamos, como se dice, el 11S, perfectamente dónde estábamos, porque fue el día del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo acuerdo que era un chaval y el día que lo secuestraron me cogió con mis amigos en San Fermines y me fui a las horas porque se me hacía inhumano estar en una fiesta con aquella cuenta atrás. Imagino que aquellas horas para ustedes
fue de las más duras de sus vidas, y si podían explicarnos un poco por qué tomaron la decisión de no negociar en modo alguno y cómo ven hoy todo aquello, ¿no? Es que no hubo ninguna duda. Es decir, yo interpreté siempre, incluso había miembros de la Guardia Civil que no estaban muy de acuerdo, pero que el éxito de Ortega Lara, la liberación de Ortega Lara, tenía que tener una respuesta. Y eso fue un asesinato a cámara lenta que empieza el 10 de julio y termina el 12 de julio, cuando nos dan 48 horas para la liberación. Y yo quiero decir antes que cualquier otra consideración, antes que cualquier otra consideración, que los méritos de las actuaciones policiales no son de los ministros ni del presidente. La liberación de Ortega Lara fue un ejemplo de bien hacer de la Guardia Civil. El 1 de enero de 1997, el general Muñoz, que era el general de información de la Guardia Civil, me dijo: tenemos una pequeña pista, pero parece que va en la buena dirección. La siguiente vez que me dijo algo fue exactamente el 1 de julio de aquel año, cuando me dijo: Ortega Lara está a punto de ser liberado porque le hemos localizado en Mondragón, en una nave industrial en Mondragón. Yo no hice nada entre el 1 de enero y el 1 de julio. Fue la Guardia Civil. El éxito de Ortega Lara fue de la Guardia Civil. Y en otros casos, en la desarticulación de estructuras económicas y políticas del mundo de ETA, el Cuerpo Nacional de Policía. Y dicho esto, nosotros, cuando se produce ese secuestro, que no fue secuestro, que fue un asesinato a cámara lenta, no hicimos nada porque sabíamos que no había que hacer nada. Porque nosotros sabíamos que no se podía negociar con un secuestro de estas características. Yo no tuve ninguna duda, no tuve ningún problema, el presidente menos. Lo único que tratamos es de localizar como una aguja en un pajar a Miguel Ángel Blanco durante 2 días. Pero lo único que hicimos fue confiar esta tarea a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que, repito una vez más, los éxitos en la política antiterrorista son del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, que han sido ejemplares en esta acción. Es así, yo quiero decir, en ese día se puede contar muchas historias, ¿no? Pero la determinación del Gobierno fue muy clara, es decir, nosotros no íbamos a ceder ningún chantaje, íbamos a hacer todo lo posible por encontrar a Miguel Ángel Blanco. Desgraciadamente no lo conseguimos, pero esa determinación de no ceder al chantaje fue absolutamente fundamental desde el principio, ¿no? Y sobre eso no hubo nunca ninguna duda. Sí es verdad que en ese momento se producen circunstancias muy fuertes, ¿no? Es decir, yo recuerdo perfectamente llamar a la familia de Miguel Ángel Blanco, para la cual nunca tendré palabras de agradecimiento y de gratitud suficientes para expresarle lo que es mi reconocimiento, y les dije: quiero que sepan una cosa, vamos a hacer lo posible, pero no vamos a ceder, aceptar ningún chantaje. El comportamiento de esa familia, como digo, no tengo palabras. Pero lo que ha dicho Jaime en relación con la Guardia Civil, la Guardia Civil se sentía, y el Cuerpo Nacional de Policía se sentían respaldados. Yo puedo decir aquí, delante del Ministro del Interior, que jamás, siendo yo presidente, jamás le dije a la Guardia Civil: haga esto. A la Guardia Civil le decía: ustedes saben lo que tienen que hacer. ¿Qué necesitan? Díganme lo que necesitan. Y lo demás, ustedes lo dicen. Y eso fue una expresión de confianza que motivó que efectivamente, con un ministro como Jaime Mayor, con un convencimiento grande en el Gobierno de que eso debía funcionar de esa manera, pues se produjo. Bueno, la consecuencia del asesinato de Miguel Ángel Blanco fue una reacción de la sociedad española que cambió de una manera determinante las cosas, ¿no? Fue trágico, pero así es, ¿no? Y sobre todo a esa familia, todos los españoles tenemos una grandísima deuda de gratitud con ella. 嗯。
uno leyendo el libro, vuelvo al libro, se queda muy sobrecogido de los episodios de la vida de Jaime. Yo, me he tomado un poco la molestia de ver cuánta gente asesinó ETA durante sus años de ministro del Interior y, si no se confunde Wikipedia, son 70 personas. Claro, uno tiene que padecer 70 personas, 70 asesinatos durante su ministerio y durante el ejercicio de su trabajo. Pero yo quiero dar desde aquí la perspectiva de quienes entonces éramos cargos públicos en el País Vasco, y aquí está Carlos Iturgaiz, está Carmelo Barrio, y si hay algún otro y no lo menciono, que me perdonen. Pero yo quiero decirles también que el tener a José María Aznar de presidente de Gobierno y a Jaime Mayor Oreja de ministro del Interior, para quienes nos estábamos jugando la vida en el País Vasco, porque sabíamos que nos estábamos jugando la vida, era una garantía de que estábamos haciendo las cosas bien. Sabíamos que el Estado de Derecho, y es verdad que el mérito es de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, pero que los políticos que estaban al frente de la política antiterrorista estaban haciendo las cosas de la mejor manera posible y que ellos se volcaban a intentar que nosotros, los concejales, los junteros, los parlamentarios del PP y del PSOE, del Partido Socialista del País Vasco, pues intentáramos vivir de la mejor manera posible, aunque nuestra vida era absolutamente anormal y vivíamos rodeados de escoltas y, enterrando compañeros un día sí y al otro también. Pero tenerles a ellos dos al frente, como les digo, de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio del Interior, para nosotros era una garantía de que las cosas estaban haciendo bien, que las políticas antiterroristas que se pusieron en marcha del año 96 al año 2004 fueron enormemente eficaces. Claro, cuando las políticas antiterroristas son eficaces, tú pisas a la serpiente y la serpiente se da la vuelta para matarte, para picarte, y es lo que estaba haciendo, pues socializar el sufrimiento y matar concejales y cargos electos de los partidos constitucionalistas. Pero el agradecimiento que tenemos a que ellos estuvieran allí es enorme y es infinito. Y todo eso en el libro, además Jaime tiene, no sé cómo lo hace, pero él consigue mencionar a todo el mundo en el libro, agradecer a todo el mundo. Es increíble cómo desde todos los miembros que formaban parte con él en el Ministerio del Interior, los concejales, las víctimas, las fundadoras de la VT, me voy a dejar a todo el mundo, pero él consigue en estas páginas agradecer de una forma muy, muy delicada a toda la gente que ha pasado cerca de su vida, y yo creo que eso también dice mucho en su favor. Una memoria tremenda, que hay un momento del libro que dice: fui a aquella comida, por cierto, que bueno estaba el arroz, dice 20 años después. Yo, una pequeña adición, ¿no? Porque dicen que los ministros del Interior somos un clan, no es así, pero quiero decir que yo creo que los ministros de la transición de la UCD tuvieron un mérito enorme. Tuvieron muchos más asesinatos que yo. Yo no sé si fueron 70 o 50, pero estamos hablando de cifras parecidas. Pero es que el año 80 Rodolfo Martí Villa tuvo 100 asesinados. Y además, cuando iba a los funerales, es que le insultaban los nuestros. El mérito era extraordinario. Y luego he de decir que los éxitos de la Guardia Civil y la Policía no empiezan con nosotros. José Barrio Nuevo tiene una operación brillantísima de Ensocoa y José Luis Corcuera tiene una operación brillantísima en Bidart. Y es evidente que las fuerzas y cuerpos de seguridad ya contaban con una cooperación francesa importante. Lo que pasa es que nosotros simplemente, en nuestra política, es verdad que aprendemos cosas de algunos errores que se han podido cometer. La UCD no podía tener política antiterrorista, tenía bastante con hacer la transición, incorporar a los nacionalistas a la democracia. Y evidentemente luego los socialistas elevaron la moral de las fuerzas y cuerpos del Estado. Doy fe porque el año 82 yo era del gobierno con Barrio Nuevo de ministro y vi cómo en Tolosa cogía un megáfono y en vez de salir insultado, lo que arengó es a las personas que estaban allí. Es decir, que tuvieron sus méritos y no cuento más cosas porque parece que estoy haciendo el club de los ministros del Interior. Y luego Juan Alberto Bello, pues también he de decir que tenía una excelente relación con él. Hoy es 11M, ese es un momento que rompe, creo yo, la historia política de España. Hoy un periódico que podríamos decir que es más prosanchista que lo contrario, hace una excelente página de publicidad de tu libro, aludiendo a tus comentarios sobre el 11M. Yo los he leído. No me parece que sea ningún pecado mortal nefando lo que dices en el libro del 11M, pero coméntalo, por favor, porque parece que he escandalizado mucho. No, yo en el libro doy dos testimonios, que no son míos,
Uno fue el ministro de Interior francés, Jean-Louis Debré. El 24 de mayo del 96 me vino a ver como de gesto de deferencia para decir que iba a colaborar con nosotros. La reunión fue difícil entre las dos delegaciones porque me sacó unas declaraciones en donde yo había dicho que ETA es refugio de etarras y me dijo, bueno, usted tendrá pruebas para decir esto. Y yo no tengo pruebas porque yo no soy un juez. Yo lo que pasa es que vivo 25 años ya en el País Vasco y sé cómo están los etarras en los pueblos de Francia, con lo cual no tengo que demostrarle nada, es certeza moral. Y luego, en la comida, en un momento determinado, Jean-Louis Debré me dice, mano a mano esta vez, escoja usted, Francia o Ángel Guerrero. Y hubo un momento en el que yo no sabía quién era Ángel Guerrero. Ángel Guerrero era asesor de Margarita Robles, que era la secretaria de Estado de Interior. Y Ángel Guerrero jugó un papel determinante para la expulsión administrativa de Josu Ternera, que le pidió Felipe González a Chirac. Y el ministro de Interior dijo que no, extradición, vía judicial. Operó Guerrero en una red que estaba liderada por el exministro del Interior Pascua, de Balladur y de Chirac, y entregó al señor Ternera, a Josu Ternera, con el malestar máximo de Debré. Había operado un servicio distinto del ministro del Interior francés. Y en 2005, Driss Basri, ministro del Interior, muy amigo de José Luis Corcuera y de Barrio Nuevo, venía a verme todos los años donde yo paso unos días en Cádiz. Y un día, el 2005, se había producido ya el atentado del 11M y me dijo, Jaime, ya sabes que yo creo que sobreactuaste en las Azores, exageraste vuestra posición. Yo le dije que no estaba de acuerdo, pero él me dijo eso. Y me añadió, pero Jaime, no tendréis duda, esto es un atentado de servicio secreto. Lo lógico es que hayan sido los míos. Él ya había sido exilado por el nuevo rey de Hassan, por el rey Mohamed. Y dijo, pero como yo los he educado, los he reclutado, los he seleccionado, sé que son incompetentes para hacer un atentado tan complejo. Mirar algún servicio secreto de alguna nación vecina. Dos testimonios. Ni sumo, ni quito, ni pongo nada. Dos testimonios. Y únicamente lo que digo es, al final, el atentado del 11M se hizo para cambiar la dirección política de España. No lo digo hoy, lo dije en la Universidad Menéndez y Pelayo, en el Escorial, el mes de julio del año 2004. Es un atentado para cambiar el rumbo, la dirección de España, y vaya si ha cambiado el rumbo de la dirección de España. Sí. Es cierto. Yo me acuerdo que seguí la campaña aquella con Rajoy, estuvimos los periodistas con él en víspera el día antes del atentado, y dice Mariano del Corrillo, las cosas van mejor que peor, si no pasa algo anómalo, esto está ganado. Efectivamente pasó algo anómalo, es cierto. A raíz de ahí, una vez que entra Zapatero en el gobierno, empieza lo que llaman el proceso de paz. Esto deja a la derecha en una situación complicada porque empieza a venderse de la izquierda que es obstruccionista, que no quiere la paz. Usted en el libro dice muy bien que más que un proceso de paz era un proceso de construcción nacional ya sin terrorismo. Una frase que yo concuerdo. Yo creo que podríamos abundar en esa idea, presidente, si me parece. Pues no, vamos a ver. En la historia de estos años ha habido los dos miedos que antes he dicho, la del PNV y la del Partido Socialista. Pero yo diría que ha habido tres treguas trampas. En el año 98, 12 al 16 de septiembre, la tregua es la consecuencia. La causa es que pactan la autodeterminación. En el 2004, en enero, Esquerra Republicana, Carod Rovira y ETA pactan otra tregua que no ha desaparecido nunca para Cataluña. ¿Qué han hecho? Pactar la autodeterminación. Y el 2004, a partir del 2004, Zapatero y ETA pactan. ¿Qué pactan? Un proceso. Es el proceso que gobierna. Ese proceso se entierra el 2011 cuando gana el PP. Pero es como el Guadiana, queda enterrado y no se denuncia el proceso. Y el 2018, ese proceso se hace gobierno.
Y eso significa que gobierna Sánchez en una moción de censura. No era la corrupción del PP, era que ese proceso se tenía que hacer gobierno. Las derechas no saben nunca la fuerza de los proyectos de ruptura de la izquierda. No se enteran. Es un proceso de más de 20 años. Entonces, son 3 treguas trampa. Lo de menos era la tregua. Lo importante es que legitimaban, blanqueaban. Consecuencia, que ETA va a ganar en las próximas elecciones vascas y va a tener un Lehendakarieta. Porque a base de pactar tanto, a base de que ETA les ha apoyado todo lo que les ha apoyado con Zapatero y con Sánchez, ETA va a exigir la contrapartida del poder. Y eso es lo que va a pasar. Es dramático lo que lo dice el presidente Aznar, de la rabia que te da, cómo van saliendo. Pero tenemos que prepararnos para un escenario en el que vamos a ver gobernar a ETA en el País Vasco y en Navarra, simultáneamente. ¿Por qué? Porque es el proceso. Vamos a ver, yo hago doblete hoy, ¿no? Vengo de Valencia y he estado hablando esta mañana en Valencia y ahora estoy aquí encantado de la vida. Pero en Valencia he dicho algo que por lo visto ha producido cierta interés mediático, ¿no? Una cosa y que demuestra que el país está un poquito, que está en una situación un poco complicada o que lo tienen demasiado polarizado, ¿no? Porque le he dicho literalmente que España y que la política exterior de España debe apoyar a sus aliados. Frase escandalosa. Eso es lo que he dicho. El escándalo consiste en decir España debe apoyar a los aliados. Que debe, tiene y además nos conviene apoyar a los aliados. Bueno, pues eso en la España de hoy chirría. Entonces, quiero decir que esto que explica Jaime es muy importante, importantísimo, y nos debe dar pie a reflexionar sobre a qué nos vamos a enfrentar en el futuro inmediato, ¿no? ¿Qué nos estamos enfrentando, ¿no? En la España que me digo que no necesita ningún muro, como Jaime lo explica muy bien, y por eso defiende la transición y la continuidad, no necesita muro, lo que necesitamos es recuperar espacios centrales de convivencia y de diálogo, tener objetivos comunes, tener propósitos comunes, compartir, es decir, hacer ese tipo de políticas que son las que han contribuido a un gran éxito histórico de España. Pero, dicho eso, en las próximas elecciones generales, nos guste o no nos guste, esas elecciones van a tener un carácter semiconstituyente o constituyente. En esas elecciones nos vamos a jugar literalmente la continuidad de nuestro sistema constitucional, la continuidad en consecuencia histórica de España, la continuidad de la corona como tal, porque si cae la Constitución o se vacía la Constitución, evidentemente una cosa va detrás de la otra y, por lo tanto, una posible desagregación, por decirlo de esa manera, del país en un conjunto de entidades o de republiquillas sin ningún sentido. Eso son las próximas elecciones. Y dicho eso, y con el permiso de Jaime y de María, dicho esto, y jugándonos eso, el que se quiera inhibir, que se inhiba. Pero que sepa por lo menos la consecuencia de lo que su inhibición puede producirse. Y entonces ahora yo creo que la reflexión inteligente de ciudadanos comprometidos, que es en lo que consiste la democracia, ser un ciudadano comprometido, es cómo eso lo podemos evitar y cómo podemos garantizar un futuro para nuestro país. Nos vamos a tener que enfrentar a retos muy sólidos y muy serios. Pero yo estoy convencido que la voluntad mayoritaria y una sólida mayoría de los españoles con un buen liderazgo es capaz de tener y de superar una situación tan complicada y tan difícil. Y yo lo digo claramente, es decir, en el año 96, cuando nosotros llegamos al gobierno, veníamos a hacer la alternancia política. Y nuestra obligación era garantizarlo. ¿Qué teníamos que garantizar nosotros? Nosotros lo teníamos que garantizar la continuidad histórica de España, y lo dijimos, recogiendo la famosa frase de Cánovas, venimos a continuar la historia de España, y lo segundo, la continuidad histórica de la transición española.
los gobiernos que nosotros tuvimos, con sus aciertos y con sus errores, fueron gobiernos de la transición, de los compromisos, de los acuerdos, de la base que quería, de la España que quería convivir y que quería ganar un futuro. Con los acentos y con los matices que se quiera, pues solo faltaba, en eso consiste la democracia, en acordar también las discrepancias, ¿no? Y de esas cuestiones son las cuestiones en las cuales en este momento son cuestiones existenciales para los españoles, existenciales para España, ¿no? Al país yo creo que a España se le va a polarizar al máximo, se le va a intentar polarizar al máximo, porque los polos ganan de esa polarización, los dos. Pero España necesita un proyecto de futuro muy claro que supere estas circunstancias, ¿no? Y no le va a ser fácil con un secesionismo catalán tirando por un lado, con una situación en el País Vasco, en Navarra, tirando por otro lado, y con una necesidad de recuperación institucional, de recuperación del Estado, de recuperación de la nación, de recuperación de la posición internacional y de la fiabilidad de España tan importante, ¿no? En fin, este libro, que es un muy buen libro, aprovecho para decir que yo he escrito hace poco uno también que es bueno, pero... Pero no me has pedido que te lo presente. Es la diferencia de un ministro y de un presidente. Este libro es muy útil, no solamente para tener una memoria muy clara, sino para tener una fuente sólida de esperanzas y de valores con los cuales afrontar las dificultades que se nos vienen. A raíz de todo esto, hemos llegado a un tema estelar, lógicamente. Aquí el respetable público está pensando en el elefante en la habitación, igual que yo. Y entonces, ¿qué hace con estos retos que tenemos encima la derecha tortas, que tiene unas elecciones el domingo y está tortas? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, yo daré mi opinión, pero dicho lo cual, primero, yo vuelvo a decir, es muy importante que tomemos conciencia, que aprendamos de adversarios que hemos tenido y que tenemos. En España no hay dos movimientos nacionalistas, uno vasco y uno catalán. Hay un movimiento. Tienen vasos comunicantes. Lo que han tenido son vanguardias y retaguardias. La vanguardia del movimiento nacionalista ha sido ETA. Como decía Arzayus, unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces. Pero vascos y catalanes. Y en un momento determinado, el 2011, estamos hablando de octubre del 2011, ETA, por cierto, un mes antes de las elecciones generales que gana Rajoy, para regalarle a Zapatero, a Rubalcaba, en aquel momento, algo de las elecciones. Pero no me quiero perder, eso es en octubre del 2011. ETA deja de matar el 2011. Pues bien, un año después, más el presidente de la Generalitat y Oriol Junqueras pactan la autodeterminación como objetivo inmediato. Es decir, la vanguardia es sustituida. ETA ha dejado de matar, deja de ser vanguardia. Es el proceso. El proceso no es más que la vanguardia de todo lo que había significado el proceso. Es decir, el proceso de paz. Es decir, lo catalán sustituye lo vasco. Y hoy sigue Cataluña en la vanguardia. ¿El plan Ibarretxe quiso ser el sustituto de ETA en la vanguardia? No pudo ser, era endeble. Pero hoy tenemos que entender, lo primero es que tenemos un movimiento nacionalista que no hemos terminado con él, que lo que ha habido es una vanguardia sustituida por otra. Entonces yo creo que en ese sentido, recordando las palabras de Manuel Fraga en el año 82, yo era de UCD hasta su final, pero dijo, la mayoría natural estaba apelando a nosotros los de la UCD. No le hicieron caso. Nosotros lo hicimos en el País Vasco gracias a Marcelino Oreja. Hicimos la coalición con ellos. No era verdad, no había mayoría natural. El que tenía la mayoría natural en 1982 era Felipe González, 202 diputados. Pero entre Sánchez y Zapatero hoy han conseguido que haya una mayoría natural, que es PP y Vox y PP. ¿La mayoría natural puede suicidarse? Sí. El suicidio es libre.
Pero esencialmente hay que seguir lo que digan los españoles. ¿Qué han dicho en Extremadura? ¿Qué han dicho en Aragón? ¿Qué van a hacer el domingo en Castilla? ¿Qué van a hacer en Andalucía? Que esa mayoría natural existe y que tiene la obligación de hacer gobierno. ¿Que será fácil? Difícil, difícil seguro. ¿Que unos quieren hacer el sorpaso a otros? Seguro. ¿Que los otros quieren marginar al otro? Seguro. Pero la mayoría natural, que hablaba Fraga en los 82, ya es una realidad. Se tiene que hacer gobierno. Gracias a Dios, yo no estaré en ese gobierno, porque fácil no va a ser, pero será una obligación, salvo que definitivamente decidan que de estar en el abismo vayamos al fondo del abismo. ¿Qué significaría si no son capaces de que esa mayoría natural sea una realidad en el gobierno de España? Pues yo, el objetivo de Jaime lo comprendo perfectamente, sobre todo el objetivo final, que es un objetivo que compartimos, ¿no? Pero que los presentadores de los libros también tienen derecho a establecer sus matices, ¿no? Creo, ¿no? Entonces sabe Jaime que en este punto tengo matices, y tengo matices desde el año 82. Porque yo nunca creí en el concepto de la mayoría natural. No creo. No creo que el concepto de la mayoría natural sea un concepto existente. Y se lo dije a Fraga en el año 82, que yo no creía en eso. Se caería a la casa con su respuesta. No. Bueno, yo seguía allí porque era mi sitio, pero yo no creía en eso de la mayoría natural. Y no me equivoqué. Pero porque creo que en la política se articulan los acuerdos, se articulan los pactos. No nacen de procesos naturales, sino que nacen de tomas de decisiones y de voluntades que son las que articulan las cosas. Y voy a poner un ejemplo que no es otra cosa distinta, son los acuerdos de entendimientos. Soy bastante perseverante en mis opiniones, ¿no? Y no he cambiado de Valencia de esta mañana aquí, no he cambiado de opinión, ¿no? Vamos a ver. Para lo que se tiene que enfrentar España necesita un gobierno fuerte. Fuerte. Y necesita una mayoría cuanto más sólida mejor, que hay que articular. Entonces yo voy a decir claramente lo que pienso. Y no es lo mismo que el Partido Popular tenga 130 diputados o 140 diputados y Vox 60, que el Partido Popular tenga 170 diputados y Vox 30. No es lo mismo. Y no es lo mismo, ¿por qué? Porque en la primera fórmula los españoles no podremos enfrentarnos a los problemas que queremos solucionar. En la segunda fórmula tendríamos una oportunidad que podríamos aprovechar. Pero lo que hay que ver es luego lo que quieren unos y lo que quieren otros, porque no siempre se quiere lo mismo, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente lo que dice Jaime, ¿no? Pero desde mi visión y desde mi responsabilidad, apelar a una mayoría plural en España que tienes que construir, que solamente se puede construir con el pilar del Partido Popular, que es el único pilar sólidamente constitucional que queda en España, a mí me parece absolutamente fundamental, ¿no? Y luego, si evidentemente necesitamos un gobierno con una fortaleza suficiente para superar la situación de crisis del país y para evitar lo que yo ya he explicado que van a ser las próximas elecciones generales. Entonces, bueno, lo importante es que los ciudadanos españoles se den cuenta de eso, que reflexionen y que al final decidan, ¿no? Pero esperemos y espero y deseo que decidan para bien, pensando sobre todo en eso, en la necesidad de un gobierno fuerte, bien cohesionado, por el centro, por la derecha y por la izquierda, que sea un punto de referencia muy importante. Por favor.
No me voy a meter en este jardín. Yo solo les voy a decir que la parte final del libro... Que el libro es muy bueno. Yo voy al libro. Bueno, porque yo tengo que decir que yo comparto al 200% lo que ha dicho Jaime Mayor y que yo estoy en la Fundación NEOS, donde lo que hacemos sobre todo es intentar tender un puente entre el PP y Vox y el PP para que se fortalezca. Siempre me toca en este escenario, no sé por qué. Bueno, intentamos crear una mayoría lo suficientemente firme, fuerte, sólida, para que haya una alternativa al Frente Popular que está destrozando España. Vuelvo al libro. Al final del libro, Jaime habla de lo que tenemos que hacer, de cómo ve España, de lo que supone NEOS, de cuál es la alternativa en la que él cree. Y me parece que es enormemente interesante que ustedes lo lean, le hemos escuchado ahora, pero que lo lean con detenimiento y que también se compren el libro de Aznar y también lo lean. Tú eres más gallega que yo, que passing shots. Y hay una cosa que yo siempre me pregunto, igual ustedes tienen alguna teoría, ¿cómo puede ser que los españoles hayamos transigido con estar gobernados por una alianza del partido de ETA y dos partidos que cuando llega el gobernante al poder acaban de dar un golpe de Estado hace un año? Es algo inconcebible. El otro día Elon Musk, viéndolos de fuera, decía, es que en ese país está gobernando el presidente del gobierno con unos partidos que odian al país que él gobierna. Y te quedas y decías, pues es tan sencillo como esto, pero aquí estamos todos, la gente encantada, no pasa nada, las cañas, el Netflix va todo bien, y no parece que haya una más. Tal vez por el modelo televisivo, ¿a qué atiende esto? Pasa mucho, Luis. Sí. Pasa muchísimo. Institucionalmente, sí, yo también lo creo. El daño a la nación, el daño institucional que se está haciendo, el daño al Estado, el daño a los intereses de España es inmenso. Es decir, pasa muchísimo. Sí, esto... Esa expresión, yo entiendo perfectamente la expresión no pasa nada, pero pasan muchísimas cosas, ¿no? Y es que lo que democráticamente, como ha dicho Jaime, en las próximas elecciones hay que intentar que deje de pasar. Sí. Vamos a ver, yo creo que en España yo tengo la sensación que cuando un partido en el gobierno decide ir en una dirección, es una dirección muy potente. Cuando Zapatero decide pactar con ETA en 2004, arrastra a España en esa dirección. Ahora lo que sucede es que nos estamos dando cuenta que ETA, su naturaleza es que nunca puede cambiar. Puede dejar de matar, pero su proyecto no cambia ni cambiará. Lo que produce es la metamorfosis de los partidos que pactan con ETA. El Partido Socialista es irreconocible respecto del Partido Socialista del año 82. La UCD, el PSOE y el PP fueron partidos en la reforma. A partir del 2004, la ruptura ha ganado la reforma. Y lo que me preocupa muchas veces es de la misma manera que el crimen, muchos crímenes anestesiaron al País Vasco y transformaron el crimen en un monte, en un río. Yo tenía enfrente el Monte Uría, el Monte Urgul, la desembocadura del río Urumea, y tenía el crimen. Y era parte del paisaje. Hoy, uno de los problemas que pienso que podemos tener es que la mentira que ha sustituido al crimen, es decir, los escándalos permanentes, también nos anestesian a los españoles. Forma parte del paisaje natural. La mentira en un gobierno se hace natural. Y eso es lo que a mí me preocupa. Pero la razón de fondo es porque cuando un gobierno decide emprender un camino suicida, tiene esa capacidad que tienen los gobiernos democráticos. Por eso es tan importante, sin matices, que haya una alternativa, que haya un gobierno que expulse al Frente Popular. Ahora bien, eso va a exigir un proyecto de reversión. Hace falta un orden en la reversión, hace falta liderazgo, hace falta cabeza, hace falta dirección, hace falta... Este proyecto es mucho más complicado que el que tuvimos nosotros en el año 96, mucho más complicado que el que tuvo el PSOE en el año 82, tan complicado y más yo creo que el de la UCD del 76. Pero hace falta más dirección que nunca, porque el problema que tenemos es que no tenemos un partido enfrente, tenemos un movimiento nacionalista, una izquierda que ha perdido la cabeza,
que ha tenido su metamorfosis. Tenemos un proceso que hay que revertir. La gravedad, la dificultad es mucho mayor. Hace falta, sin duda, un gobierno muy poderoso, que además, sabiendo que este Frente Popular que nos gobierna, cuando pierde el poder en España, se va a refugiar. No se va a romper. Va a seguir en el País Vasco. ETA sustituye al PNV. Y en Cataluña, Esquerra y el PSC va a seguir gobernando. Y van a estar actualizando el frente, esperando que lo que venga del gobierno de España sea tan débil, sea tan endeble, dure tan poco tiempo, sea tan inestable, que vuelvan. Y además volverían con Galicia. Y Galicia, donde voy mañana a presentar el libro, con la persona con la que más coincido ahora en el mundo es con Paco Vázquez, en todo. Entonces, Paco Vázquez y yo presentamos mañana en Santiago, pero yo ya les he dicho, ojo Galicia, acertar en el momento de hacer las elecciones, porque si ganas el PP y Vox o la fórmula que sea, la que sea, sustituyera al gobierno, el siguiente objetivo en el desgaste de ese gobierno de España será Galicia, porque el proyecto es del año 1923, que se llama Galeusca, Galicia, Euskadi, Cataluña, y por eso Galicia, y en este caso es el PP de Galicia, tiene que saber acertar en la fecha electoral, en la fecha en la que convocan los gallegos, para que Galicia no sea un elemento de un Frente Popular que se va a mantener aunque pierda las elecciones en España. Bueno, mañana, cuando esté con Paco Vázquez, le puedo recordar su mítica anécdota como alcalde, que fue muchos años de La Coruña, cuando reventó un petrolero en la Boca de la Ría y salió a la radio local diciendo: tranquilos, coruñeses, que la Mancha va para Ferrol. Pues de Ferrol casi lo matan, pero bueno. Estamos hablando ahora, seguimos un poco en el tema de... ustedes en la actualidad están dedicados a la plataforma ANEOS. Es un intento... ANEOS. Es una plataforma que está haciendo un efecto mancha de aceite a favor de los principios cristianos. Sin embargo, estos principios, ¿creen que están ahora mismo enraizada esa batalla de las ideas en el primer partido de la oposición? Yo sé lo que somos nosotros, NEOS, después de estar 20 años en el País Vasco haciendo política, 5 en el Gobierno de España y 10 en el Parlamento Europeo. Yo he sacado la misma conclusión en los 3 lugares. Esto no es una crisis política, ni social, ni es de representatividad, ni económica. Es una crisis de fundamentos. Hemos dejado de creer. No tenemos referencias permanentes. Es una crisis de comodidad. Nos hemos hecho cómodos los occidentales. Y es una crisis de la verdad. El relato es más cómodo que la verdad, de la misma manera que la mentira siempre es más cómodo que la verdad. Esta es la crisis que tenemos, que está dentro de nosotros mismos. Entonces, nosotros lo que queremos es fundamentalmente, pues eso, recordar referencias permanentes. La fe no se impone, pero no se esconde. Tenemos que perder el complejo de expresar lo que somos sin imponer. Y lo que sí tenemos es que darnos cuenta que hace falta una cierta dimensión de trascendencia en la sociedad en la que vivimos, porque eso es Europa. No es más que un sentido de la trascendencia y con la herencia de Roma y con la herencia de Grecia. Pero esa dimensión, si la perdemos, sucede lo que está sucediendo hoy, la fractura. El problema de Europa no es Trump, es nuestra falta de cohesión, nuestra falta de fundamentos. NEOS es eso, recordar que son esos fundamentos, que son cristianos, los que deben orientar una sociedad como la nuestra. El declive de Europa en los últimos años es un declive producido fundamentalmente por los errores europeos, ¿no? Dentro de una Unión Europea que hay que preservar, porque la Unión Europea ha sido un gran invento histórico, ¿no? Y naturalmente cualquier proceso de desagregación de la Unión Europea y de exaltación nacionalista en los Estados sería profundamente negativo. La historia europea es la que es, ¿no? Pero yo recuerdo, escuchando a Jaime, es verdad, pero a veces se ha abierto y ha habido muchas
advertencias sobre la decadencia de Occidente, etcétera, etcétera. Bueno, se han vivido momentos distintos en la historia, pero a nosotros lo que fundamentalmente nos ha salvado siempre es la creencia en la inmensa fuerza de la libertad. Cuando uno mira, por ejemplo, los años 30 del siglo pasado, entre el comunismo, el nazismo, el fascismo, dice, ¿qué sitio había allí, qué futuro había ahí para un demócrata liberal, conservador? ¿Qué futuro había? No había ningún futuro. Se hubiese dicho que no hubiese ningún futuro. Porque esa situación se produjeron enormes tragedias que luego dieron lugar, evidentemente, a una explosión de libertad y una explosión democrática en muchas zonas del mundo, ¿no? El riesgo de todo eso es el precio que se paga por ello. Y entonces los europeos, ahora mismo, uno de los problemas que tienen los líderes políticos actuales es que muchos de ellos no tienen ni el más mínimo fundamento histórico. No tienen ni la más remota idea de las cosas. Y yo digo, piénsese en la memoria de los años 30 del siglo pasado. O piénsese dónde han llevado los nacionalismos tantas veces a Europa. Porque los que se exacerban eso están alentando lo contrario de los valores que está definiendo Jaime. Y si uno coge la tradición cultural y histórica europea, Grecia, Roma, el Renacimiento, el cristianismo, el Renacimiento, la Ilustración, con sus revoluciones, al final tú dices, oiga, lo más importante y por lo que nosotros tenemos es la inmensa fuerza de la libertad. Y el ser humano tiene que agarrarse al motor más importante que tiene, al proyecto, a la actividad más importante que tiene, que es la que se basa en la libertad. Por eso el proyecto de España del futuro tiene que ser un proyecto de libertad, esencialmente de libertad. Y eso es lo que nos ha llevado a nuestros mejores momentos históricos y eso es de lo que podemos aspirar legítimamente a recuperar, ¿no? El problema son los precios que se pagan cuando se abandonan estas cosas. Y se pagan unos precios demasiado altos, ¿no? Y entonces, en ese caso, es donde yo vuelvo a la apelación de la ciudadanía responsable, ¿no? Llevo tiempo citando, y perdón, yo cito mucho una frase de Antonio Maura, una cita de Antonio Maura, con el rey Alfonso XIII en el año 1917, era un momento muy complicado. Y el rey reunió a los líderes políticos y le preguntó a Antonio Maura, ¿cómo ve usted? Le llamaba de usted. ¿Cómo ve usted el futuro de España? Y Maura dijo, Majestad, el futuro de España solo depende de que los españoles dejen de ser espectadores de su propio suicidio. Cuidado. Cuando tú tienes un gobierno que pacta con los enemigos de España, con los enemigos de la Constitución, con los enemigos de la transición, con los enemigos de la libertad, tenemos que ser conscientes de que vamos a pagar un precio muy alto. Y yo lo que digo es, por favor, en cuanto haya ocasión, hagamos que el precio sea lo más leve posible, porque la historia nos da imágenes y enseñanzas tremendas de los precios que se pagan cuando se deja de hacer o de creer en lo que se debe hacer y en lo que se debe creer. Bueno, yo como trabajo de periodista le voy a hacer una pregunta al presidente de esas que no me va a responder, pero yo se la hago. ¿Qué habría pasado si aquel día en el cuaderno azul, en vez de por la página de Mariano, hubiese caído la de Jaime? ¿Cómo habrían ido las cosas? Dile que mi mujer no estaría conmigo. Mi mujer no estaría conmigo. Dice que su mujer no estaría con él. Yo creo que sí. Esas cosas pasan a la vez en... Mariano es un tipo estupendo. Y ha hecho todo lo que ha podido y con una buena voluntad enorme. Y Jaime también lo era y todos lo eran. A veces en la vida tienes que tomar decisiones. Yo me siento
honradísimo y me siento muy orgulloso de todo lo que tantos años hemos hecho juntos, Jaime Mayor y yo. Y me siento muy orgulloso. Aunque estoy rodeado, yo soy castellano, ¿no? Gallegos y vascos, donostiarras, de la Real, pero este acto, que supongo que se irá perdiendo, vamos a desear que esta noche algunos que tienen que correr estén a la altura, por lo menos, ¿no? Corran. Jaime, pues nos despides ya, si quieres. No, nada, para mí, haber compartido contigo, primero, Luis, porque coincido con María, hay que leer todos los días la columna de Luis, porque vale la pena. El presidente, al que siempre le debo todo, porque un ministro siempre tiene que ser leal con su presidente, aunque sea del Real Madrid, pero en cualquier caso, hasta me ha hecho a mí del Real Madrid. Mi tragedia es que mis nietos que están allí son del Atlético de Madrid, que eso es... Y María, pues María probablemente, que es la verdad incómoda. Un secreto, es que si no lo cuento reviento. Vuelve al libro, María, el libro. Del libro, no, del libro ya no hablo más. Les voy a contar que el equipo de Neos, que es un equipo de gente extraordinario, su mujer me va a matar por contarlo, pero bueno, había hecho hoy un vídeo para Jaime, un vídeo sorpresa. Y como ya le vamos conociendo, ayer se lo enseñamos, nos ha prohibido que pongamos el vídeo. Era un vídeo de 1 minuto y medio que solo ponía en valor lo que era Jaime, que no lo van a ver, no nos dejan ponérselo, pero para que vean ustedes alguien que en su vida ha tenido una trayectoria política extraordinaria, que ha sido, por supuesto, bueno, al lado de Marlaska no es difícil, pero el mejor ministro de la democracia. ¿Cómo sigue siendo, de verdad, un tipo bueno? O sea, a mí me parece lo más importante, y en este acto había que decirlo, es decir, un hombre al que le da pudor y rubor que pongamos un vídeo de 1 minuto y medio poniendo en valor cómo es, porque el vídeo terminaba diciendo estos son los principios de Jaime Mayor Oreja y no tiene otros. Bueno, pues creo que lo más importante de su trayectoria, del libro, de todo, es que Jaime es una magnífica persona y que tenemos la inmensa suerte de trabajar con él. Nada. ¿Eso es verdad? Bueno, que terminamos con el himno nacional, ¿eh? Oye, el himno, Marian.